José Cohen está en línea, está en la casa, es nuestro consultor para temas de inteligencia, para asuntos muy puntuales que solo él sabe deshuesar de la A a la Z. José Cohen, bienvenido, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Sánchez Gras. Bueno, pues el New York Times un día se peina, otro día se hace rolos, nos tiene como locos. Vamos a ir en una evolución coherente de sus reportes. No es que creamos ciegamente en el New York Times. Estos grandes periódicos dejaron de ser lo que eran hace mucho tiempo, confundieron lo que es información con lo que es opinión y confundieron lo que es moderar con imponer. O sea, tienen un problema semántico muy grande. Si yo me los encontrara, les tirara un diccionario por la cabeza. Pero como no tengo esa oportunidad, de momento tengo que deshuesar lo que ellos informan. Primero, José Cohen, el New York Times publica que el Cangrejo y el jefe del Ministerio del Interior en Cuba, el actual ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, serían dos de las figuras más importantes para un proceso de transición en Cuba. Eso lo reportó The New York Times hace unos días, hace unas horas, llamó mucho la atención. Ayúdeme, José Cohen. Primero, ¿qué cree usted de este enunciado? Y segundo, ¿quién es quién? Repáseme qué virtudes, defectos o desafueros tienen cada uno de estos personajes. Lo escucho. Bueno, estos dos personajes son dos criminales, es la verdad, ¿ok? Personas acostumbradas a vivir fuera de la ley. El Cangrejo tiene una cualidad que no tiene el otro. La primera es la juventud, es la falta de compromiso con el sistema, pero no deja de ser un delincuente. Y el otro se ha encargado toda la vida de ser y de dirigir el aparato represivo en Cuba. Lo primero que quiero decirte es que cuando fue el director de la CIA, Cuba se reunió con estos dos personajes y con el jefe de la inteligencia. Lo segundo que quiero decir es que el ministro del Interior, no importa que sea ministro del Interior, igual que el jefe de la inteligencia, tienen arriba un chequeo permanente de parte de la contrainteligencia militar. El único que está exento de eso, por ser parte de la familia de los Castro, en este caso de Raúl Castro, es el Cangrejo. Aún así, yo me imagino que Estados Unidos está buscando una Delcy Rodríguez, un Jorge Rodríguez, para tratar de encaminar la situación en Cuba a un proceso de tránsito. Pero eso no tiene nada que ver con que esta gente sean unos criminales, unos delincuentes, porque criminales y delincuentes son Delcy Rodríguez y también es, por ejemplo, el régimen que existe hoy en Venezuela, incluyendo Diosdado Cabello. Cuando yo me gradué en la escuela militar, yo fui a la plaza a un evento que se celebró de graduación. Estaba Raúl Castro con el Cangrejo. El Cangrejo tendría en aquel tiempo 5 o 6 años. Pero este tipo, el ministro del Interior, sí tiene una trayectoria de toda la vida. Es de la generación más nueva de generales. Me imagino que guarda una gran lealtad a Raúl Castro y a la familia de los Castro. Y yo creo que Estados Unidos, que al final entiende que quien va a propiciar el cambio es el gobierno de Estados Unidos, no somos los cubanos, porque los cubanos no hemos podido hacer nada, porque no hemos podido hacer nada simplemente, pues están buscando la opción de propiciar este cambio sin derramamiento de sangre, aun cuando la dilación de este proceso, Sánchez Gras, está provocando la muerte de miles de cubanos que están muriendo en Cuba literalmente de hambre, de enfermedades. Y yo quisiera que si me lo dieran a mí a escoger y fuera yo que tomara una decisión, hiciera una intervención humanitaria inmediatamente. Pero creo que están buscando la manera de encontrar estos personajes que puedan tener control de la realidad en Cuba
en lo que se propicia el cambio hacia la democracia. Ese es mi punto de vista. Ahora, yo quiero usar una palabra. Estos son unos delincuentes, estos son unos Claro. criminales. Pero para la órbita de Washington, estos criminales podrían ser unos criminales aceptables. Abro y cierro comillas. Por eso se mencionan estos nombres, por eso se han reunido con estas instancias de Washington cuando llegan a La Habana. ¿Por qué ellos serían aceptables y el resto no? ¿Por qué el río suena con estos nombres y no con otros? Muy buena e interesante pregunta. Mira, ellos, la CIA en este caso, me imagino, la CIA, porque es la encargada de esa, tiene un expediente de cada uno de los funcionarios en Cuba. Cuando te digo un expediente, es que lo tienen caracterizado, tienen información personal, de gusto, de tendencia, de conversaciones, de todo lo que puedan tener. Y están encontrando, no están buscando, fíjate, no están buscando al que tenga un expediente menos delincuencial. Porque aquí se sabe que toda esa gente son unos delincuentes, de verdad, unos criminales, para ponerlo la palabra correcta. Están buscando las personas que son más afines a aceptar las condiciones que Estados Unidos ponga. Lo mismo ocurrió en Venezuela. Maduro se puso en 3-2, pobre ignorante. La única diferencia de Maduro y Delcy Rodríguez es que no tienen vínculos familiares, no es padre e hijo, no es abuelo y nieto. Y entonces hubo una ruptura. Pero en el caso de Cuba, saben bien que el Cangrejo, nieto preferido de Raúl, tiene gran influencia sobre el abuelo, increíble. Aunque es medio retrasado, lo que tú quieras, y aunque es un delincuente, que ahora salió otro artículo diciendo que dirigía el tráfico humano hacia Estados Unidos, cosa que por supuesto yo la creo y creo que es verdad. Al final andan buscando gente que puedan ser dóciles, es la palabra. Y para tú ser dócil a las demandas de Estados Unidos, primero tienes que conocer bien lo que significa Estados Unidos, como el ministro del Interior o el jefe de la inteligencia, que no están entre estos tres, porque el ministro sustituye al jefe, es el jefe del jefe de la inteligencia. Pero en realidad son personas que tienen más sentido común, que están más, entienden más la realidad, no tienen un discurso político porque no se pronuncian, no es como Díaz-Canel, que lo han puesto de papagayo a mantener un discurso público y político, y está rodeado de la contrainteligencia militar y la contrainteligencia interna, de la contrainteligencia del MININ, etc. Entonces lo que ocurre es que tienen estas personas, las identifican, fíjate, las identifican, y además de eso son personas allegadas a Raúl Castro y a la familia de Raúl Castro. O sea, en el caso del Cangrejo puede él hacer cosas relativamente con cierta independencia, aunque siempre van a consultar con la familia. Pero el Cangrejo puede decir, mira, proteja a mi familia, protégeme a mí, que yo voy a cambiar todo esto. Y esto llegó al final porque no tenemos futuro. Eso es lo que yo creo que puede ocurrir perfectamente. Y Ahora, el ministro del Interior, sí, adelante. cuando dices la palabra afines, yo quiero entender más mansos o dóciles. Pueden ser esos los sinónimos. O sea, estas personas pueden ser más dóciles para con lo que pida Estados Unidos, o son personas que tienen tan poca moral que les da lo mismo y se ponen en función del que más poder tenga en determinado momento. Bueno, hay una mezcla de las dos cosas. Sí van a ser dóciles, no porque quieran ser dóciles, ni porque es porque entienden la realidad. Hay personas que no entienden la realidad, como no la entendió Maduro, para que tengas una idea, no la entendió. Pero hay personas que en Cuba, sobre todo el Servicio de Inteligencia en Cuba, el Ministerio del Interior está bien informado de esta realidad. El cubano vive desinformado y probablemente la gente del MINFAR vivan desinformados también. Pero el aparato de inteligencia en Cuba, los oficiales de inteligencia sí saben exactamente cuál es la realidad de Cuba y cuál es la realidad de Estados Unidos. Entonces no es que sean dóciles porque quieran ser buenos, no, son dóciles porque están obligados a ser dóciles para sobrevivir. Ahora, ¿Entienden aquí la hay otra realidad? cosa, Cohen, que le da una similitud mayor al problema de Cuba,
y le da un crédito grande a lo que ha dicho una y otra vez el presidente Trump. El presidente Trump, cuando ha hecho referencia, ha dicho, por múltiples razones, el tema de Cuba no es igual que el tema de Venezuela. Enseguida la gente se va por la tangente y dice, claro, porque en Cuba no tenemos petróleo, Venezuela sí tiene mucho petróleo, él se está refiriendo al petróleo. Yo hago otra lectura de eso. Cuba es más parecido en esta circunstancia a Irán que a Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela identificaron estos entes para poder asumir el tema de la transición. Tanto en Irán como en Cuba no se conocen los nombres de con quién se va a negociar para llegar a un resultado concreto. ¿Coincides conmigo en este enfoque? Coincido 100% contigo. Ahora, los nombres no se conocen en el momento que está sucediendo el proceso. Los nombres normalmente se conocen después que ocurre un desenlace. A Delcy Rodríguez habían comentarios, salían cosas en la prensa, pero nadie sabía que podía ser el Delcy Rodríguez, la ficha que estaba usando la CIA y el gobierno de Estados Unidos para propiciar lo que ocurrió en Venezuela. Después fue tan sutil este proceso que aún cuando detienen a Maduro y se lo llevan a Nueva York, la gente tenía dudas de que hubiera colaborado Delcy o un Diosdado Cabello por su discurso de hostilidad hacia Estados Unidos. Pero sí se parece más al fenómeno de Irán porque no hay claridad. Por lo menos nosotros desde afuera no podemos ver con claridad que pueda haber una ruptura. Una ruptura. Al parecer la familia de los Castro mantienen el control sobre una población totalmente indefensa, empobrecida, enferma, con necesidades, y ellos en la cúpula del poder. Pero dentro de la cúpula del poder debe haber mucha discrepancia, aunque no lo publiquen, aunque no se discuta. Todo el mundo ahí está leyendo, está haciendo una lectura del futuro de Cuba. Todo el mundo sabe, Sánchez Grano, somos nosotros. Ellos mismos saben que Cuba no hay futuro, que ese régimen no tiene futuro, que no hay manera de sobrevivir, que acaba de decir el secretario de Estado que no hay manera de escapar, que todas las cosas que hagan se las van a cerrar. Entonces es una presión tan grande que por supuesto van a obligarlo a negociar una transición. Yo creo que no hay alternativa. Lo otro sería una intervención humanitaria porque es que Cuba no da más. No da más. Ahora fíjate, Cohen, sí. El New York Times, que le encanta esto, está maltratando al villano favorito porque ellos han edificado en gran medida esa imagen del cangrejo como villano favorito, como el cercano, como el posible, y ahora vienen y me lo desarman, lo han arrastrado por el piso, como bien tú decías. El propio periódico está vinculando al cangrejo con tráfico de personas y contrabando de tarjetas de crédito presuntamente robadas. ¿Qué más se sabe sobre esto? Bueno, yo sé lo que acaba de decir el New York Times y me imagino que haya mucho más que eso porque hay tráfico de carros, tráfico de todo tipo, de droga también. Debe haber tráfico de todo tipo. Como te digo, el cangrejo está por encima de la ley, hace en Cuba lo que le da la gana, sin control, ¿ok? Y es más joven que la generación antigua, es un procapitalista. Lo que es un gángster es un delincuente, por supuesto, porque nació y creció en ese mundo gangsteril. Pero la realidad es que eso se convierte en un factor de presión, Sánchez Gras. Increíblemente, que el New York Times publique esto no significa que eso sea una buena noticia para el cangrejo, pero tampoco es una buena noticia para el régimen. Porque la realidad es que ahora tienen un expediente, o sea que ahora le pueden decir al cangrejo, mira, ahora no es solamente que vamos a llegar a un acuerdo, ahora es que te podemos procesar legalmente en los Estados Unidos por todas las cosas que tú has hecho en la historia, como ha hecho Diosdado Cabello. Es que tienes que mirar la realidad. Mira, Diosdado Cabello todavía le da la mano al jefe del Comando Sur, sabiendo
que Estados Unidos está pidiendo 25 millones de dólares por su captura. O sea, Diosdado Cabello es parte del cartel de los soles, es un delincuente igual que... Sin embargo, esas personas, con tal de sobrevivir, porque son delincuentes, o sea, paran cooperando. Es como un narcotraficante cooperando con la DEA. Ahora le suman factores al expediente, porque ahora le dicen, mira, no solamente es que estamos pidiéndote por las buenas hacer esto, es que tú estás con el artículo del New York Times, que yo dudo que sea una filtración del gobierno, porque no creo que el gobierno use al New York Times para eso, honestamente. El New York Times no es el periódico que yo usaría, por lo menos para eso. Yo creo que es una investigación independiente del New York Times. Aquí, tú sabes, en un mundo libre, los periodistas tienen, y los periódicos tienen, y más sobre todo el New York Times, capacidad para investigar todo esto. Pero esto no es una buena noticia, esto es otro factor de presión, porque ahora el gobierno de Estados Unidos le puede decir al cangrejo, mira, además de eso, tú no tienes ni siquiera escapatoria, porque es que tenemos evidencia para procesarte por tráfico de droga, por estafa con las tarjetas de crédito, por meter gente aquí. ¿Sabe Dios si aquí hay gente, Sánchez Gras, cooperando con el FBI, que fueron mandados por el cangrejo en ese tráfico humano? Bueno, O sea, que hay tantas cosas ocurriendo que no sabemos, que un día nos vamos a sorprender de todo esto. bueno, pues otra raya para el tigre. Y si esa Creo otra que sí. rayita forma parte de un expediente que sea útil, pues bienvenido sea. Gracias a José Cohen por ayudarnos a entender toda esta problemática, toda esta información, todos estos temas de inteligencia. Es nuestro consultor para estos asuntos. Un abrazo. Gracias, Sánchez Gras. Muy Gracias amable, por su gracias. tiempo. Muy Un amable, abrazo. amigo.